Estamos ya en la recta final de esta campaña electoral y un día más en Voz Populi vamos a analizar las claves de estos comicios. Hemos escuchado hablar mucho de economía, ya sea en los actos de campaña o también en los debates previos a las elecciones, y por eso la economía también debe tener un lugar importante en nuestro periódico, como siempre es el caso, y vamos a analizar hoy datos económicos y qué es lo que nos espera con nuestra compañera Beatriz Triguero. Beatriz, ¿qué tal? Hola Alberto, muy bien. Bueno, aquí hay muchas cuestiones sobre la mesa, pero lo primero es saber qué es lo que le espera al próximo gobierno, porque sabemos que frente a todas esas promesas que están haciendo los partidos políticos, luego hay una realidad que es la que marca Bruselas con esos objetivos de déficit y de deuda, con esas reglas que habían estado suspendidas por la pandemia durante varios años, pero ahora van a volver a estar ahí y los gobiernos van a tener que ponerse las pilas para cumplir con ellas. Así es, si no hay cambios, en 2024 volverán a activarse esas reglas fiscales suspendidas durante 4 años y esto implica que volverán los límites de déficit y deuda, como bien decías, que están marcados en el 3 y en el 60% del PIB respectivamente, y que España pues a día de hoy superan ambos casos, ¿no? El gobierno se había comprometido a rebajar el déficit público del 4,8 en el que se cerró el 2022 al 3,9 este año y rebajarlo más al 3% en 2024, lo que implicaría que cumpliríamos esa regla un año antes de lo previsto, el año que viene, y también se había comprometido a rebajar la deuda pública del 113% del PIB en la que se ubica ahora mismo a día de hoy al 110% en 2024, pero sí que es cierto que bueno, el panorama electoral pues complica un poco también esas expectativas, ¿no? Pues vimos en junio cómo el gobierno antes de las elecciones aprobó un nuevo paquete de medidas contra la inflación para apoyar a familias y empresas que tendrá un sobrecoste de 9.000 millones de euros en el segundo semestre del año, unos ingresos tributarios que empiezan a desacelerarse y eso pues, al final genera un cóctel de aumento de gasto y desaceleración de los ingresos con el que tendrá que lidiar el próximo gobierno. Claro, y luego aquí surge un poco la duda y también el debate de si será necesario pues, afrontar una serie de recortes o si será posible alcanzar esos objetivos simplemente con la buena marcha de la economía. Pero claro, el punto en el que estamos ahora es, mencionabas la deuda, acabamos de marcar un nuevo récord histórico esta misma semana. También tenemos, bueno, es verdad, la inflación que va a menos, aunque muchos analistas vaticinan ya que puede haber un repunte a finales de año. Tenemos pues ese déficit también disparado históricamente en España. Todo esto va a condicionar la acción de gobierno, evidentemente, en los próximos años. Sí, y luego además es que venimos de, o sea, lo que hemos vivido hasta ahora ha sido relativamente bueno, más de lo que se esperaba, ¿no? Porque hemos visto, bueno, en el primer semestre del año hemos visto cómo recuperábamos los niveles de PIB prepandemia, cómo crecíamos más de lo previsto en los primeros trimestres, más incluso de lo que esperaban los propios economistas que analizan la coyuntura mes a mes. Pero sí que es cierto que si miramos al futuro más inmediato, al segundo semestre, las expectativas pues empeoran bastante. De hecho, se espera que en el segundo semestre el PIB se desacelere, incluso que tenga un crecimiento nulo en el último trimestre, pues afectado fundamentalmente por la desaceleración en la eurozona, que eso tendrá un impacto en las exportaciones que están impulsando a día de hoy nuestra economía, por el traslado total de la subida de tipos que afecta directamente al consumo de las familias, pues todo eso empezará a notarse en el segundo semestre del año, justo coincidiendo con el inicio del nuevo gobierno. A eso sumaremos, pues es verdad que la inflación ha dado un respiro muy importante en este mes de junio, con esa bajada por debajo del 2%, pero no está todavía ganada esa batalla de la subida de precios y veremos cómo a final de año volverá a repuntar esa inflación, que estará controlada ya en niveles más bajos que los que veíamos el año pasado y más cercano a ese objetivo del 2%, pero es previsible que acabemos el año más cerca del 5% que del 2%, y a esto se sumará también, por ejemplo, el escenario que vivimos en el indicador del empleo, ¿no? Que hemos visto como ya en este indicador que nos refleja un poco adelantadamente la economía, pues como en mayo y en junio se ha visto una desaceleración importante. Y bueno, pues todo eso será un poco en conjunto lo que se encontrará el próximo gobierno, sea quien sea.
Un escenario sin duda que va a ser muy complejo para el próximo gobierno, veremos cómo lo afronta y también veremos cómo va avanzando pues, un poco el ciclo económico, la incertidumbre en torno a la guerra de Ucrania, que sigue en marcha, etcétera. Frente a todo esto, también una serie de ayudas que se están esperando, sobre todo pues, en muchas empresas, en forma de esos fondos económicos de los que hemos hablado y mucho, sobre todo en Voz Populi, tú mismo has publicado mucho al respecto. ¿En qué punto estamos con respecto a los fondos de ayuda para hacer frente a la pandemia, esos 140.000 millones de euros? ¿En qué punto estamos y cuáles son los retos que tiene por delante el próximo Ejecutivo? Bueno, los fondos europeos yo creo que van a ser la gran tarea que va a tener el próximo gobierno y además desde ya, porque hay plazos que finalizan a final de año y que hay distintos asuntos que tendrá que resolver nada más entrar. En primer lugar, el gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido de manera, pues, de alguna manera voluntaria, porque no era una obligación estipulada por Bruselas, a comprometer, valga la redundancia, los primeros 70.000 millones que estaban inicialmente en el plan antes del 31 de diciembre de 2023, es decir, antes de que acabe el año. Y a día de hoy, según los cálculos de Llorente y Cuenca, hay comprometidos alrededor de 50.000 millones, algo un poquito más. Entonces, si sumamos lo que queda por comprometer, más los fondos que el Gobierno saca a la licitación, pero que finalmente quedan desiertos porque no se adjudican a ninguna empresa o a ningún beneficiario final, si se suma todo esto, el Gobierno que entre tendrá que afrontar pues, esa obligación o ese compromiso de comprometerlo todo antes de final de año. Pero además, en ese segundo semestre del año, en ese último trimestre más bien, el Gobierno tendrá que pedir el cuarto pago de fondos europeos, que estaba pendiente, que de hecho ya lo deberíamos haber hecho, y que, bueno, ahí entran en cuestión, está ligado a objetivos, a hitos y objetivos que el Gobierno ha tenido que cumplir ya, entre los que se encuentra la reforma de pensiones, tan polémica ahora, que Bruselas deberá evaluar y estudiar una vez nosotros pidamos ese cuarto pago, y que el próximo Gobierno, si fuese por ejemplo el PP, pues podría modificar antes de solicitar ese cuarto pago. Y bueno, que también está condicionada, por ejemplo, a hitos como la Ley de Función Pública, que está atascada, o sea que tendrá que resolver ese asunto. También tendrá que cumplir los hitos y objetivos para el siguiente pago, porque como vamos retrasados, el quinto pago, que sería el siguiente, pues está asociado a unos hitos y objetivos que debemos cumplir ahora, ¿no? Y por último, pues el próximo Gobierno, si quiere hacer cambios en la adenda que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez en junio para tener acceso a otros 90.000 millones aproximadamente por parte de Bruselas, pues el Gobierno que entre también podría hacer modificaciones y tendrá que negociar con la Comisión Europea pues en un bypass de un mes, hacer pequeñas modificaciones en los nuevos compromisos que ha marcado sobre el papel el Gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual, estos últimos meses del año pues, se prevén bastante movidos en cuanto a fondos europeos. O sea que entonces entiendo que un poco pase lo que pase, y parecido a lo que ya pasó con el gobierno de Pedro Sánchez, cuando incluso creo que con el de Mariano Rajoy también, esos primeros meses van a estar plagados de negociaciones entre el gobierno, el futuro gobierno y la Comisión Europea para ver un poco cómo se van a alcanzar por una parte esos objetivos de los que estábamos hablando al principio, y por otra parte también para ver cómo se van adecuando pues, ese camino de los fondos europeos con, entre otras cosas, ese casi tercio de los 70.000 millones de euros que todavía no están acabados. Eso es, y alcanzar los estándares también de transparencia, ¿no? En cuanto a información, que no nos olvidemos que ahí estamos todavía sin publicar la lista de los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos que nos pide Bruselas, que deberíamos haber publicado en el mes de abril, que ya han publicado 14 países y que España de momento pues no ha dado señales. Pues tiene tarea el próximo gobierno, ya lo estamos viendo, y seguro que lo seguiremos también en Voz Populi, lo contaremos al detalle y lo haremos con nuestra compañera Beatriz Ciguero. Gracias por el análisis. Gracias a ti. Y ya lo saben, si quieren seguir toda la información, en este caso en toda la información económica que publicamos en Voz Populi en torno a estas elecciones, está todo disponible a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.